Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este su noticiero a las 2. En el nombre del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la Radio y Televisión Pública de Michoacán, los saludamos con el gusto, con el cariño de siempre, deseándoles un excelente inicio de semana. Yo soy su servidora y amiga Estrellita Fuentes. Yo soy Héctor Tapia y les recordamos que pueden seguirnos completamente en vivo a través de nuestra página web en el www.sistemamichoacano.tv y también en nuestras redes sociales. Agradezco también a nuestra compañera intérprete de lengua de señas, Yunuen Valencia Heredia, que nos va a acompañar a lo largo de esta hora de información. Pero ¿qué les parece si les presentamos parte de lo que tendremos durante esta jornada informativa? Poder de Base amaga con un paro de labores de cara al fin del ciclo escolar el próximo 28 de julio. En el 2023 se contemplará la federalización de la nómina educativa de Michoacán, así lo reitera el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Protección Civil Estatal se mantiene alerta ya que se esperan al menos 2 huracanes del lado del Pacífico en la actual temporada de ciclones de este 2022. Además, garantiza líder nacional de Morena piso parejo para todos los que aspiran a liderar al partido en Michoacán. Comenzamos con la información. Muy bien, entramos de lleno con la información que tenemos para usted y tal como lo anunciábamos en este avance, la fracción sindical de Poder de Base amaga con un paro de labores de cara al fin de ciclo escolar. La secretaria de Educación, Yarabí Ávila, descartó una afectación, pues dijo, de todos modos no trabajan. Aclaró que también que es hasta el próximo 28 de julio, el próximo fin de curso. De todas maneras no trabajan, entonces ¿cuál amenaza de par de labores? No, la verdad es que ayer concluimos la CONAEDU, que es la comisión de todos los secretarios de educación, y la indicación es que las clases son hasta el 28 de julio. Evidentemente algunas escuelas adelantan sus clausuras y demás, pero los maestros siguen con capacitaciones. Nosotros comentarles que hemos estado visitando escuelas de manera sorpresiva, no solamente una servidora, sino los funcionarios, toda la secretaría, todo el personal, y la gente está trabajando, la gente está trabajando. Y el jefe del Ejecutivo Estatal, Alfredo Ramírez Bedoya, habló de los avances en el proceso de la federalización de la nómina educativa. Bueno, yo siempre lo he dicho, la federalización de la nómina va a estar para el año 2023, no hay nada nuevo en el tema, estamos avanzando, lo que falta nada más, ya están compulsadas las cifras, y lo que falta nada más es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dé el visto bueno, ya Hacienda, que es finalmente quien otorga los recursos económicos, y quede establecido para el 2023 lo que nosotros le llamamos el FONEMICH, que ya es la concreción de la federalización de la nómina educativa. Y bueno, también el gobernador del estado esta mañana contestó a los diversos sectores, actores políticos, partidos que han pedido el cambio de gabinete, y bueno, así fue como lo contestó. No va a haber ningún cambio hasta el 2024. ¿Y cómo evalúa el desempeño de su gabinete? Todos están trabajando en sus áreas de manera eficiente. Es normal, ¿no?, que haya ruidos políticos y demás, pero yo estoy muy satisfecho con el trabajo que vienen realizando los funcionarios, atendiendo sus responsabilidades, haciendo su mayor y mejor esfuerzo. Y bien, bueno, ¿qué le parece si vamos a conocer cómo se encuentran las calles de esta maravillosa ciudad, Morelia? En voz de Pepe Toño Zamudio, quien es director de Exeni, y me da mucho gusto saludarlo esta tarde de mediodía. ¿Cómo te encuentras, José Antonio? Adelante con tu información. Así es. ¿Qué tal? Ahí estamos ya. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Buen lunes, el último lunes del mes de junio. Muy buenas tardes, arrancando con toda la actitud. Y rápidamente déjenme informarles, si ustedes me lo permiten, sigue Poder de Base en el centro. Hoy se están cumpliendo ya 2 semanas de esta manifestación en el primer cuadro de la capital michoacana al exterior de Palacio de Gobierno. Por fortuna y mágicamente en el resto de la ciudad no tenemos ninguna manifestación. En la zona de Casa de Gobierno, Casa de Michoacán, Libramiento Libre, hasta este momento. Ayuntamiento de Morelia tampoco tiene manifestación. Siervo de la Nación y Periodismo tampoco tenemos manifestación. Incluso el ferrocarril nos ha dejado descansar un poco, ha abierto un paréntesis, por así decirlo, porque no ha hecho sus tradicionales maniobras. Pero ojo, mucho ojo, por favor, les voy a explicar por qué.
Resulta y acontece que en el Libramiento, pero en la salida a Charo y con dirección hacia el mercado de Abasto, que de por sí el mercado de Abasto genera mucha movilidad de camiones de carga, trailers de doble caja o las camionetas de Redilas, desde las 4 de la mañana. Este día se han dedicado autoridades del municipio, algunas del estado también, a realizar trabajos de mantenimiento en el camellón central, de tal suerte que tenemos camiones de volteo, camionetas que son de alumbrado público, que pertenece al Ayuntamiento de Morelia, y eso nos está generando reducción de carriles. Y la fila de automóviles está parado desde salida a Charo con dirección hacia salida a Salamanca. La única alternativa, es utilizar Nicolás Ballesteros, que está a espaldas del mercado de Abasto. Tú la tomas para los que vienen justamente desde la zona de aledaña a las inmediaciones de específicamente la ciudad industrial. De ahí pueden bajar por la Nicolás Ballesteros a mano derecha, pasan por la Universidad Tecnológica de Morelia y ya llegan directamente hasta salida a Salamanca de una manera mucho más ágil, porque en este momento sí que está sumamente complicado para que lo tomen en consideración los amigos del auditorio. Y parece ser que nos va a caer una fuerte lluvia porque ya está muy nublado en gran parte de la ciudad. Muy bien, Pepe Toño. Pues bueno, nada más tomar esta precaución en esta zona que planteas. Digo, afortunadamente no ha habido movilizaciones y mayor afectación que la que ya existe, que ya conocemos de manera cotidiana, producto de las obras que ya hemos hecho de manera reiterada las referencias. Pero entonces nada más tomar la precaución a la altura del mercado de Abastos. Así es. Esos trabajos van a estar por lo menos hasta las 5 de la tarde, mi querido Héctor, más o menos. El problema es que sí es una hora complicada, sí, claro. Es la hora pico, es aparte una zona de mucha movilidad, y más aún porque los camiones pesados o las camionetas de carga no pueden salir por la Morelos Norte por las obras, entonces toda se carga acá. Entonces, por esa situación, muy complicado en estos momentos para aquellos que se encuentran en este perímetro, desde salida a Charo y con dirección hacia salida a Salamanca. Muy bien, pues ahí está. Muchísimas gracias y obviamente, pues si llueve, hay que tomar todas las precauciones necesarias. Oye, Pepe Toño, hay que bajar la ropa del tendedero. Sí, primero para empezar. Y por supuesto manejar con precaución, exactamente. Muchas gracias, mi querido Pepe Toño. Gracias. Les mando un beso y un abrazo. Hasta pronto. Buenas tardes, provechito. Muy buenas tardes. Muy bien, ha llegado el momento de hacer nuestro primer corte y regresamos porque tenemos mucha más información que presentarles. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Peras y Manzanas. El tema es estar dentro e intentar cambiar las cosas. Nosotros no podemos seguir haciendo la política que hacen los partidos que vienen haciendo hace daño. Y si se cierran las puertas, pues hay que abrir las ventanas. Totalmente hay que ocupar los espacios. Todo el sistema al pueblo. ¿Sabías que el Instituto Electoral de Michoacán ofrece orientación y apoyo a las comunidades indígenas para facilitar u organizar sus procedimientos tradicionales de elecciones y consultas? Siguiendo y respetando siempre las normas de cada comunidad, garantiza sus derechos político-electorales cuando éstas solicitan intervención del IEM. Acércate al instituto para solicitar más información. Bruselas 118, Colonia Villa Universidad, Morelia, Michoacán, o al 443-322-1400. Instituto Electoral de Michoacán. Gracias por mantenerse en la señal de la radio y la televisión pública de Michoacán. Es un gusto saludarle. Para este inicio de semana tenemos el pronóstico del tiempo y comenzamos por el clima de cada municipio. A Morelia le espera un día nublado y temperaturas entre los 24 y 14 grados. Lluvias y tormentas en algunas partes de Puruándiro con temperatura de 27 grados en la máxima y 15 grados en la mínima. Para La Piedad se pronostica un cielo nublado de igual manera, además que alcanzará los 30 grados. Ya por la
tarde-noche bajará hasta los 16. En Zamora se espera alta probabilidad de lluvias a lo largo del día y temperaturas entre los 29 y 16 grados. En Jiquilpan esperan un cielo cubierto, así como temperaturas de 26 grados en la máxima y 16 en la mínima. Nubosidades para Zacapu, que espera temperaturas de entre 23 y 12 grados. Probabilidad de lluvia y viento para Uruapan, así como 24 grados en su temperatura máxima y 14 en la mínima. Igualmente en Tacámbaro reportará algunas nubes concentradas de agua, con 25 grados en su temperatura más alta, que descenderá hasta los 16 grados. Y en Apatzingán espera una caída de agua débil en algunas partes del día, 34 grados en la temperatura más alta y 22 en la más baja. Igualmente en Lázaro Cárdenas esperan precipitaciones y temperaturas de entre 31 y 24 grados. En Zitácuaro se espera un panorama nuboso. Reporta 18 grados en su temperatura más alta y 11 en la más baja. Mientras que Hidalgo espera lluvias débiles, tendrá temperaturas entre los 29 y 18 grados. Recuerde tomar sus precauciones para evitar enfermedades, así como tener una mochila lista en caso de emergencia con todos los documentos importantes. Hasta aquí llegó la información del clima, pero Estrellita, ¿qué es lo que tienes de parte de las autoridades como Protección Civil para estos días? Así es, mi querida Gema. Bueno, pues Protección Civil Estatal se mantiene alerta ante cualquier contingencia en esta temporada de huracanes. Para la temporada de ciclones de este 2022, se pronostican de 14 a 19 fenómenos meteorológicos, de los cuales de 8 a 10 podrían ser tormentas tropicales, de 4 a 5 huracanes categoría 1 y 2, y de 2 a 4 huracanes categoría 3, 4 y 5. Así lo señaló el coordinador estatal de Protección Civil, Jorge Romero Alvarado, quien dio a conocer también el estatus de las presas de la entidad. Tenemos la presa La Villita en un máximo de 97.1. Esta presa debe de permanecer así por su trabajo que lleva con la Comisión Federal de Electricidad. La presa de Tarecuato la tenemos a un 93.3, la presa Francisco J. Mújica a un 69.4, la presa de Coincio a un 65.2 y presa Infierrillo a un 42.1. Romero Alvarado señaló que ya se realizan acciones coordinadas con los municipios para prevenir alguna tragedia. ¿Por qué se habla de estas presas? Son las que de alguna manera, no dejando atrás las otras presas, pueden manifestar alguna situación crítica por aguas abajo que pueden afectar a las zonas bajas. Las recomendaciones, 3 fundamentales: extreme precauciones ante posibles deslaves, no trates de caminar sobre senderos inundados y evitar el cruce de ríos. El funcionario estatal señaló que los refugios temporales se encuentran listos en caso de necesitarse. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras y Leticia Ruano. Y una de las principales quejas durante los últimos años es la situación en que se encuentra la red carretera de Michoacán. En este sentido, se rehabilitan 700 kilómetros de carreteras en el estado que registran graves afectaciones. Esto lo fue dado a conocer por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. De los 3.200 kilómetros de carretera que tiene nuestro estado, 700 de ellos registran graves afectaciones, por lo que ya se trabaja en su rehabilitación. Así lo dio a conocer el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, José Zavala Nolasco. Tenemos 17 obras ya en proceso, 17 acciones de obra en el estado. Los 3.200 kilómetros de carreteras estatales deben de estar en perfectas condiciones. Y en eso estamos invirtiendo el recurso del reemplacamiento y algún otros recursos que por ahí se han estado, todo lo que podamos va a carreteras, todo lo que se pueda va a carreteras, porque créanmelo, así como estamos reconstruyendo el libramiento de Morelia, que todos ven que ya estaba muy deteriorado el tramo de la salida a Quiroga a la salida a Pátzcuaro. Bueno, ese tramo estaba bien comparado con los tramos que sufren nuestros hermanos, compañeros del interior del estado. El funcionario estatal agregó que la empresa RCO realiza una inversión de 7,000 millones de pesos en este rubro y la empresa Infra también realizará una inversión para la conclusión del tramo Sirahuén-Siracuaretiro y la ampliación hacia el puerto de Lázaro Cárdenas. Y estamos por iniciar en agosto, septiembre, Apatzingán-Aguililla. Son 32, 34 kilómetros nada más hasta lo que se le conoce como el Puente de Fierro.
de Apatzingán. ¿Qué es lo que está destruido? Del Puente de Fierro, Aguililla está en condiciones de tránsito. Un tramo muy destruido es el de Buenavista, Peribán, Los Reyes, Jacona. Ese está totalmente destruido y también le vamos ya a meter recursos económicos. Un pequeño libramiento que es el de Aranza-Cheranástico, que es muy concurrido, no tienen idea de la cantidad de tráfico que se mete a ese libramiento y está totalmente hecho pedazos, también le vamos a meter recursos. Zavala Nolasco señaló que todas estas acciones generarán 3.500 empleos directos, indirectos e inducidos en la entidad. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras y Leticia Ruano. Y ahora nos pasamos a una de las secciones más amenas sin duda que tiene este noticiario y es la sección de cultura. ¿Qué le parece si vamos con Gemita Rejón? Muchas gracias, chicos, y espero que tengan un excelente inicio de semana ustedes y todas las personas que nos están viendo. Pero ¿qué le parece si comenzamos con información? Porque fue un día muy movido y todavía hay muchas más actividades que se llevarán a cabo. Fíjese que de Princesas y Colibrís se prepara para su estreno de su tercera temporada en el Teatro Matamoros, nada más y nada menos que Sinsun. Están en marcha los preparativos y los ensayos para la tercera temporada de Sinsun, Historia de Princesas y Colibríes. Obra diferente realizada con herramientas multimedia de gran formato y multidisciplinaria, integrando las bellas artes, es lo que contiene la puesta en escena que se presentará en la capital michoacana. Santiago Cumplido, director de la obra, destaca los detalles que ha mejorado en esta tercera temporada. El fenómeno, así lo llamamos aquí internamente, el fenómeno de Sinsun, el milagro de Sinsun, porque es en una ciudad que se genere, en el peor momento de una pandemia, se genere un espectáculo, un teatro nuevo, con un espectáculo propio que está diseñado expresamente para el michoacano. Es una buena analogía. Y entonces este jardín, pues, ha crecido, pero aparte yo planté nuevas flores alrededor en estas, hay cositas nuevas, detalles nuevos, que ya traía ganas de hacer. Un performance con danza, canto, arte circense, canto de ópera y canto tradicional interpretado por Pireris en escena que enaltecen la riqueza musical de nuestro estado. Jacqueline Bejarano, actriz y bailarina de la obra, resalta que Sinsun le ha hecho enamorarse más de Michoacán. Yo había oído de esas leyendas, pero no sabía realmente de qué iban. Y estar aquí me ha hecho enamorarme más de mi estado. Y justo creo que eso es uno de los objetivos de Sinsun para con el público, ¿no? No solamente es historia que te cuenten de una manera que ya está aprendida, ¿no? Sino hay muchas maneras de acercarte a la historia de Michoacán. En esta tercera temporada, la obra se presentará del 30 de junio al 17 de julio. Los boletos los podrá obtener a través de la página sinsun.com, así como en las taquillas del teatro y en reconocido centro comercial. Imágenes Juan Carlos Contreras. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Y este fin de semana se presentó el espectáculo de danza La Comida de las Tías. Las tías danza llegaron al Teatro Campo para presentar de forma gratuita el espectáculo de baile La Comida de las Tías, dirigida especialmente a la niñez de 6 a 12 años. El montaje es una propuesta dancística de Milagros Elaine López y Guadalupe Rodríguez, quienes juegan a preparar platillos al ritmo de la cumbia, la salsa, el merengue y la rumba en una cocina. Ahí escenifican una charla en torno a los ingredientes, su cuidado, su procedencia y el gusto o disgusto que produce su desgustación. El espectáculo ofrece un divertimento popular, acompañado de la escenografía creada por Julio Ambriz y las mismas tías. Milagros Elaine López tiene maestría en Desarrollo Humano por parte de la Universidad Contemporánea de las Américas. Es licenciada en danza con mención honorífica y profesora de danzas árabes. Asimismo, cuenta con un diplomado en docencia de danza por la Universidad Michoacana. Guadalupe Rodríguez es licenciada en danza por la Universidad Michoacana y actualmente labora como tallerista en la EMES Campus Morelia. Es miembro del colectivo de danza contemporánea, bailarines invitados y del grupo Trabuco Rumbero. Con información de Dafne Gutiérrez, para la radio y la televisión pública de Michoacán, Giorgio Barajas. Y muy buenas noticias, ya que artesanos michoacanos ganan el Premio Nacional de la Cerámica en San Pedro Tlaquepaque, en Jalisco.
Artesanas y artesanos ponen en alto a Michoacán al obtener los 6 mejores lugares nacionales en la edición 45 del Premio Nacional de Cerámica 2022 en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en el que sumaron una bolsa en premios por un monto total de 490,000 pesos. En el certamen participaron un total de 773 artesanos provenientes de 28 estados de la República Mexicana y 87 fueron artífices de Michoacán. El director general del Instituto del Artesano Michoacano, Cástor Estrada Robles, se congratuló por el triunfo de las artesanas y artesanos michoacanos, que son un referente del arte popular a nivel internacional por la maestría de piezas que crean. Mencionó que el instituto les dio acompañamiento desde la inscripción de las piezas al llevarlas para su registro, como el apoyo para asistir a la ceremonia de premiación. Los artesanos ganadores fueron Rosa Calvillo García, de la comunidad de Cachán de Echeverría, en el municipio de Aquila, María de Rocío Espinosa Ruiz y Cristina Martínez Torres, ambas de la localidad de Capula, el artesano Irineo Pascual González, de la comunidad de Ocumicho, en el municipio de Charapan, Yana Saraí Banales, de San José de Gracia, en el municipio de Tangancícuaro. La artesana María Luna Ábalos, de la comunidad de Sinapecuaro. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Y en el séptimo arte, la comunidad cinematográfica de México está de luto. Y es que se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Javier Robles. Este fin de semana falleció Javier Robles, guionista, argumentista, escritor y actor mexicano, originario de Teucitlán. Durante las últimas semanas, realizaba una investigación sobre Plutarco Elías Calles. La tarde del 24 de junio, estaba anunciando para presentar en el Recinto Cultural de Los Pinos su documental, Ayotzinapa, Crónica de un Crimen de Estado, de 2014. Quien fue nominado 2 veces al Premio Ariel, cuenta con una filmografía superior a los 30 proyectos. Actualmente es considerado uno de los mejores guionistas del cine mexicano. Diseño de toda una creación de personajes y siempre congruente con su ideología y su compromiso social y político. Entre su legado cinematográfico destaca su trabajo como co-guionista de Rojo Amanecer de 1989, Los Motivos de la Luz de 1985 y Las Poquianchis de 1976. Descansa en paz, Francisco Javier Robles Molina. Con información de Dafne Gutiérrez, para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán, Giorgio Barajas. Pues descansa en paz el escritor, guionista, dramaturgo y actor Javier Robles, muchachos. Así es importante la aportación. Todavía recuerdo muchas de estas películas que, pues bueno, fueron también coescritas por él, varias de ellas muy emblemáticas para el cine mexicano, ¿no? Sí, bueno, pues sobre todo el último trabajo de Ayotzinapa, que fue algo claro, que marcó no solamente pues la historia aquí en Michoacán, sino solamente pues, lo llevaron también a lo que es la pantalla chica, ¿no? La pantalla. Así es, ¿no? Yo me quedé pensando en Rojo Amanecer, también fue como, fue de las películas parteaguas que empezó a darle un nuevo giro al cine mexicano, ¿no? Que veníamos... Sí, que le responde también al oficialismo, ¿no? Exacto. Que en aquel entonces había mucha censura. Entonces, este esfuerzo cinematográfico y con esta película específicamente hay una crítica social bastante importante. Es una gran pérdida en este ámbito, sobre todo por la línea que venía llevando, ¿no? Así es. En cuestión cinematográfica. Bueno, chicos, pues mientras tanto, esto ha sido todo en la cultura. No se vaya a perder el día de hoy Peras y Manzanas después de a las 8.
registro para que todos los niños de 5 a 11 años llenen y descarguen su formato de vacunación a través de la plataforma mivacuna.salud.gov.mx. Por ello, del 28 de junio al 1 de julio se estará inmunizando de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde en la ciudad de Morelia. Los infantes de este rango de edad, 4 macromódulos para posteriormente continuar hacia el interior del estado. En Morelia se estará aplicando en la Unidad Deportiva Ejército de la Revolución, el Venustiano Carranza, Colegio de Morelia, el Poliforum, explanada del Estadio Morelos y Ciudad Universitaria. El requisito será acudir con el formato de vacunación prellenado y el acta de nacimiento del menor. Muy bien, pues esta jornada de inmunización había sido bastante esperada por la población porque, pues bueno, se atiende a esta población infantil de 5 a 11 años. Serán 3 días bastante intensos aquí en la capital michoacana, no lo olvide, de este 28 de junio al 1 de julio, así es de que acudan a los centros de vacunación donde estarán aplicándose todas estas vacunas. Muy bien, pues hacemos nuestro siguiente corte, no sin antes invitarlo a que continúe aquí en la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Ya volvemos. Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. Tabú es un programa que va dirigido para todas aquellas personas que quieren conocer acerca de temas de interés general que hasta cierto punto han sido vetados por la sociedad. A ver, levanta tantito tu pelo. Wow, es que estás casi de todo el cuerpo. Si no, ¿por qué engañarían a Jennifer López, no? O sea, con ese trasero. Seguro tienes ese puesto porque te acostaste con tu jefe. Todo el sistema al pueblo. En el mar ahora la vida es más segura. Las capitanías de puerto supervisan el uso del chaleco salvavidas, La capacidad de pasajeros en embarcaciones y que las vías navegables reúnan condiciones de seguridad. No lo olvides. Antes de zarpar, avisa a la Capitanía de Puerto y consulta la información meteorológica. Con la Autoridad Marítima Nacional ahora en el mar, la vida es más segura. Secretaría de Marina. Gobierno de México. En la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, reconocemos que la violencia en el transporte público es una realidad que sufrimos día con día. Trasladarnos de un lugar a otro pone en peligro nuestra seguridad y se vulnera nuestro derecho a tener una vida libre de violencia. Por eso desarrollamos el violentómetro rutero, como un instrumento para medir la violencia en el transporte público. Con el violentómetro rutero se podrán prevenir prácticas o actos de violencia de género contra nosotras, las mujeres, en el transporte público. Denuncia. Es tu derecho a viajar segura. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Sistema al pueblo. Gracias por continuar con nosotros y en su visita al estado de Michoacán para estar presente este fin de semana en el Bedoya Fest. Mario Delgado, líder nacional de Morena, pues abrió la posibilidad de la renovación de la dirigencia estatal de Morena y también garantiza el piso parejo para todos los que aspiren a liderar este partido político aquí en Michoacán y quienes busquen las candidaturas también. Los llamó a que no se confronten, pues dijo que sea quien sea, debe garantizarse la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación. No. Estamos en medio ya de un proceso. Yo reconozco el trabajo que ha hecho Juliana. Ha tenido una extraordinaria actitud de diálogo, de integración. Y ahora, bueno, estamos abiertos a un proceso donde todas y todos podrán participar. No vamos a excluir a nadie, porque Morena no es de nadie, de ningún grupo, de ninguna persona. Morena es del pueblo. Entonces, todos nuestros militantes podrán
participar en este proceso de renovación que será democrático, será transparente, será incluyente y pues ya tendremos nuevos dirigentes en todo el país. Y el 17 y 18 de septiembre se llevará a cabo un Congreso Nacional de este partido en el cual se renovarán todas las dirigencias. Muy bien, también se refiere que no hay persecución política en contra del exgobernador Silvano Aureoles Conejo. Sin embargo, se destaca, se hará justicia. Así lo aseveró el mismo dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, en esta visita que tuvo a la capital michoacana. Nosotros no somos persecutores. A nosotros nos interesa la justicia, que haya justicia. Y si hay elementos que provengan pues de auditorías, de investigaciones, para juzgar lo que se ha juzgado, pero no es la prioridad del gobierno meter a la cárcel a alguien. La prioridad del gobierno es atender a la ciudadanía, es resolver los problemas que tiene Michoacán. Que responda Silvano a los actos de presunta corrupción, así lo señala el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel. A 9 meses de la actual gestión gubernamental de Michoacán hay avances claros y con la confianza de que se darán frutos para la población, aseguró el exgobernador Leonel Godoy Rangel, quien además invitó a Silvano Aureoles Conejo para que haga presencia en Michoacán y responda ante las presuntas inconsistencias de corrupción que se han ventilado en su contra. Las denuncias penales respectivas y que Silvano venga a Michoacán a defenderse. Los anteriores gobernadores que hemos dejado aquí el cargo, aquí hemos seguido. Yo después de la derrota que tuvimos en el 12, aquí viví, aquí sigo viviendo. Fausto Vallejo aquí sigue viviendo. ¿Por qué no se viene para acá? ¿Qué le tiene miedo a Aureoles? Pues es lo que le estoy preguntando, le preguntaría. Yo lo invito a que venga a Michoacán a responder de las acusaciones que le hacen. Asimismo, Godoy Rangel evidenció la violencia generalizada registrada en la pasada elección en Aguascalientes, generada, dijo, por el gobierno municipal. Aseguró que eso sería motivo para anular los comicios. En la radio y televisión pública de Michoacán, Gerardo Hernández. Y bueno, la conmemoración del primer año de que se logró este triunfo electoral por parte de Alfredo Ramírez Bedoya, pues bueno, al respecto, los michoacanos opinaron sobre este primer aniversario, vaya, después de haber obtenido este triunfo electoral por parte del gobernador actual. Escuchemos las opiniones. Y es un motivo de mucho gusto porque es la primera vez que gobierna Morena. ¿Tú notas como ciudadana, ustedes notan como ciudadanas alguna mejora, diferencia en un año que tienen el gobierno? Sí, hay muchas mejoras y muchos progresos, tanto aquí, tanto en varios municipios que gobierna Morena, hay muchos cambios. Ninguna mejoría. Nada más venimos a celebrarlo. Pero usted considera que no hay nada que celebrar. No, nada. ¿Por qué? Porque todo está peor. ¿Cómo qué cosas? Nos está apoyando más. Esperemos que nos siga apoyando. Esperemos que nos siga apoyando. Ya que ahorita va a entrar mucho de Morena para que nos siga apoyando. Más que nada en medicamentos, en todo lo que se necesite. Que ahora todas las políticas públicas, todos los proyectos y todo lo que se está llevando a cabo en el gobierno es con perspectiva de género y que se respeta la igualdad y la paridad de las mujeres. Tenemos un gobierno paritario, tenemos un gobierno donde se respeta a las mujeres, donde se respeta la igualdad, la equidad y sobre todo la perspectiva de género. Muy bien, solo para remarcar, lo que escuchamos hace un momento es la opinión de varios ciudadanos y ciudadanas respecto al primer año que se cumplió después de la elección, de que se obtuvo, insisto, el triunfo electoral por parte del proyecto que encabezó Alfredo Ramírez Bedoya, encabezando aquella alianza de la coalición Morena y Partido del Trabajo. Así no es el primer año del gobierno, el primer año del gobierno se cumple el 1 de octubre. El 1 de octubre, y lo que se llevó a cabo el Bedoya Fest, esta iniciativa del Bedoya Fest, fue para celebrar precisamente el triunfo es de el las triunfo urnas. Electoral. Así es, efectivamente. Vamos a hacer nuestro segundo corte, Estrellita. Vamos a nuestro siguiente corte, mi querido Héctor. Quédese con nosotros, no le cambie de canal y por supuesto siga en la estación radiofónica del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y en nuestras redes sociales. Ya volvemos.
Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué malo tiene hablar del dolor? Que a veces estamos como que en el limbo. A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana. Me gusta ver a mi esposo trabajando. Cálida. A los obreros que se vuelven tiranos. Yo ya no me resisto, sé que las mujeres llevan la batuta. Íntima. Que hago canciones panfletarias. Y le bebemos, exactamente. Sobre todo, original y honesta. Soy un moro judío que vive entre los cristianos. Soy canario a muerte. Todo el sistema al pueblo. Enfrentemos juntos el cáncer infantil. Programa para familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer. Inscríbete. Y mientras el paciente está en tratamiento, recibirás un apoyo mensual para transporte, hospedaje o alimentación. Regístrate en bienestar.michoacán.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de este desayuno? Las que cosechan, las que hacen el jugo, el café. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Sistema al pueblo. Agradecemos a quienes continúan con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Ha llegado el momento de irnos a la sección activa, a la sección dinámica de este espacio informativo. Nos vamos a ir con nuestro compañero Ismael Herrera a la sección de deportes, que ya está listo con toda la información. Gracias, Héctor. Gracias, Esterita. Pues gracias. Vamos a llevarles la información de los deportes. Siguen sumándose medallas para Michoacán en el canotaje, así como dentro del atletismo. En los Juegos Nacionales de la CONADE hay una actividad exclusivamente ahorita en estas disciplinas que están aportando medallas para el Estado. Ya suman 48 y hay que recordar que el canotaje es el deporte fuerte para Michoacán, es su potencia en esta disciplina y bueno, pues no se ha hecho esperar los buenos resultados, se siguen aumentando las medallas, por ahí en la posición número 19 se encuentra actualmente del medallero el equipo, la representación de Michoacán. Vamos a las... Michoacán sumó 4 platas y un bronce que se consiguieron en esta gran jornada en las disciplinas de atletismo y canotaje en los Juegos Nacionales que se están desarrollando simultáneamente en el Estadio Héroe de Nacosari en Hermosillo, Sonora, y la presa Abelardo L. Rodríguez de Tijuana, Baja California, respectivamente. Uno de los metales argentas fue para Carla Miranda en la prueba de 800 metros planos, sub-23. La atleta purépecha se quedó con la segunda posición tras realizar un tiempo de 2 minutos, 14 segundos y 54 centésimas. El primer lugar le perteneció a la baja californiana Valeria González y la tercera posición fue para la tlaxcalteca Sanat Casillas. Precisamente vamos a escuchar a Carla Miranda que nos habla sobre este importante resultado. En primer lugar, pues igual, contento. Fue una carrera muy buena, pero se logró el objetivo. Familiares, padres, mis hermanos. Igual a mis familiares y a mis entrenadores. Estaba muy emocionada, estaba pues un poco concentrada más que nada porque no desarrollé bien mi prueba de los 400 metros planos y venía pues también por una medalla en esa prueba y como no se pudo desarrollar de la manera que yo quería, no me iba a ir sin nada.
y la verdad pues peleé hasta el final porque era una meta mía, un objetivo, estar con esta medalla, tener este resultado. Bueno, también vimos por ahí a los canoístas, medallistas. Luis Ordóñez, quien se había quedado con el bronce en un principio en la prueba de 5,000 metros planos sub-23, con tiempo de 14 minutos 49 segundos y 85 centésimas, subió al segundo lugar luego de que los jueces descalificaron al mexiquense Iván Maya por haber invadido carril. El primer lugar le perteneció al duranguense Diego Vizcarra y el tercer sitio al poblano Osvaldo Victoriano. Las otras dos medallas de plata en esta gran jornada para el estado fue en el canotaje, que ya veíamos a Miguel Ángel Camilo Quirino, se quedó con una de ellas en C1 1000 metros, categoría 19 a 23 años, tras detener el cronómetro en 4 minutos 9 segundos y 17 centésimas, y la otra le perteneció a José Rogelio Cristóbal Camilo en C1 1000 metros, 15 años después de hacer 5:05:40. Pues las medallas continúan dándose para Michoacán. El programa de la ciclovía dominical se mantiene activa. Toda la información con nuestra compañera Juanita Ruiz. La ciclovía recreativa dominical, programa de la Asociación Visibilízate, fue creada en el año 2010 con la finalidad de ofrecer una alternativa de esparcimiento sano. Todos los domingos a partir de las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde sobre la avenida Madero en el centro histórico, se convierte en un circuito para ciclistas, patinadores, patinetos, paseo de bebés en carriolas y hasta de mascotas. Juan Arévalo, presidente de la agrupación, destacó que pese a los estragos que provocó la pandemia, siguen trabajando con la intención de hacer conciencia sobre los beneficios del uso de la bicicleta. Se dieron varios intentos, digamos, en el tiempo crítico de la pandemia y pues bueno, a raíz de esto sí hubo una baja, obviamente pues por el cuidado que se estaba solicitando por parte de las autoridades de salud. Fue el motivo por el cual también como asociación decidimos suspender la activación de este programa en marzo del 2020. Reconoció que un gran porcentaje de usuarios ya no regresaron al tradicional recorrido tras el COVID. Y notamos que hacía falta un poco más de personas a las que regularmente acudían a este programa de 8 a 1 de la tarde los días domingos. A la fecha de hoy esperamos ya que pueda ser un poco más grande la participación, o más numerosa más bien la participación de las personas que acuden, y que así se ha estado manifestando, se ha estado incrementando. De manera coordinada con Incufide y Mundo Fit, buscan atraer nuevamente el interés de los ciudadanos a través de una clase de activación física que se imparte de 10 a 11 de la mañana. Añadió que actualmente cuentan con alrededor de 6,000 personas. Esperan en breve llegar a los 7,200 participantes que tenían antes de la pandemia, entre niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y los turistas. Bueno, esta ciclovía que también ya se ha hecho pues tradicional aquí en la capital michoacana, Héctor, muy importante, ¿no?, para la salud de los morelianos, sin lugar a dudas. Sobre todo la convivencia. Los domingos este día sirve para el acercamiento de las familias. Muchos aprovechan este espacio en el centro histórico de la ciudad pues, para relajarse y sobre todo pues, acercarse con las familias, ¿no? Sí, sí, no, es un buen pretexto, ¿no?, para distraerse, divertirse y pues mantenerse un poquito saludable. Y una cosa además adicional, hay que estar pendiente de los medallistas michoacanos que hicieron un papel destacable. Digo, hubo algunas competencias, pero las medallas que se obtuvieron fueron bastante importantes. Muy de resaltar, fíjate, porque recae sobre todo en las familias, en los padres de familia, en la preparación de ellos, en la entrega. Si los comparamos con Jalisco, que tienen casi 600 medallas ya, Michoacán lleva 48. Sí, claro. Hay un gran abismo y nos da una idea de lo que todavía se tiene que trabajar con el debido reconocimiento que tienen los atletas, por supuesto. Sí, por supuesto, y canotaje que Michoacán es una potencia, Michoacán. ¿Sí? Exactamente, bueno, por lo menos nos están sacando adelante. Así ¿no? es. Muchas gracias, Ismael. Gracias. Muy bien, hay que continuar con la información. Nos vamos a ir ahora a la información internacional más relevante. Ante una crisis internacional enmarcada por el aumento de los precios de la energía y de los alimentos, el Grupo de los 7, integrado por los países más ricos del mundo, se reúnen en Alemania en una cumbre que pretende analizar y buscar soluciones a los problemas económicos que se enfrentan.
Desde los Alpes bávaros, el G7 analiza endurecer las sanciones hacia Moscú, por lo que anunciaron que dejarán de importar el oro ruso para inhibir los recursos utilizados para financiar la invasión a Ucrania. La Unión Europea apoyará la idea de crear un club del clima impulsado por Alemania para acelerar las medidas contra el cambio climático, así como la descarbonización de la industria y una transición energética justa con países que estén preparados para tomar medidas reales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer en la cumbre del G7 un ambicioso plan de infraestructura para contrarrestar el avance de China. La iniciativa pretende impulsar el desarrollo de países de ingresos bajos y medios, fortalecer la economía global y la cadena de suministros. Bien, y ahora es momento de conocer la información nacional más relevante del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló esta mañana que la evasión de impuestos es un problema grave detectado entre los grandes contribuyentes, no en los ciudadanos comunes, por lo que pidió a la titular del SAT explicar sobre la constancia de situación fiscal que ha complicado a los pequeños y medianos contribuyentes y, de ser posible, eliminarla. El próximo 1 de julio será el 4º aniversario del triunfo electoral del presidente López Obrador, por lo que dará un informe de gobierno donde explicará a la población las razones por las que no cambiará su estrategia de seguridad, que prioriza atacar las condiciones de fondo de la violencia y no las medidas coercitivas. Ante el aumento de contagios por COVID-19 en México como consecuencia de la quinta ola, 15 entidades federativas del país reactivan medidas de prevención como el uso de cubrebocas en espacios abiertos, el cierre del presente ciclo escolar y el anticipo del periodo de vacaciones. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anuncia la disminución de las cuotas de estímulo fiscal complementario a las gasolinas para la semana del 25 de junio al 1 de julio. Es la primera contracción de dicho estímulo en un mes. Y el mandatario michoacano Alfredo Ramírez Bedoya señaló que se lanzará en el mes de julio una campaña estatal de desarme y se continúa trabajando en la liberación de tramos carreteros en la entidad. Es toda una estrategia con varias acciones, varias tácticas que se están diseñando, pero seguimos avanzando en el tema de la liberación de tramos carreteros. Se han llevado a cabo acciones en San Juan Nuevo, se han dado decomisos. Hay un procedimiento de los decomisos que establece la ley. Estos decomisos, dependiendo del tema, pero sobre todo quedan a resguardo de la Fiscalía General de la República para las carpetas de investigación, o en su caso de la Fiscalía General del Estado, cuando son cuestiones de homicidio, por ejemplo, quedan bajo resguardo de las fiscalías. También en el canje, dentro del tema de desarme, pues vamos a aplicar la estrategia de canje de armas que hace la Sedena. Esas quedan bajo resguardo de Sedena y Sedena las destruye. El mandatario Alfredo Ramírez Bedoya también se refirió a la fosa clandestina que se encontró en el municipio de Villamar y señaló que ya hay presencia de seguridad pública en esa zona de la entidad. Las zonas limítrofes, las zonas de frontera con estados, en este caso Jalisco, siempre son zonas de atención y prioritarias para nosotros. Hay ahí presencia permanente, hay un operativo en toda esta zona de Jiquilpan, Zaguayo, Cojumatlán, Venustiano Carranza, Villamar. Efectivamente se encontró esta fosa clandestina, 17 cuerpos, y ya se está precisamente en el tema genético, en la identificación de los restos, de los cuerpos en esta fosa. Pero sí hay un despliegue consistente en esta zona de la Ciénega de Chapala, al igual que lo hay en Zamora. En las dos áreas tenemos ahí presencia, precisamente por las situaciones que vivimos en estas regiones. Muy bien, lamentable lo que se vive en esta región del estado. Y bueno, la Fiscalía General del Estado de Michoacán realiza actos de investigación por el homicidio del síndico de Jiménez, Noé Ornelas Sandino, quien fue reportado como desaparecido el día de ayer y localizado sin vida la mañana de este lunes sobre el tramo carretero estatal La Soledad, La Estancia, municipio de Villa Jiménez, y se estableció que ayer
Por la mañana, Ornelas Andino salió de su domicilio ubicado en el municipio con dirección a una de sus propiedades. Este lunes se tuvo conocimiento del hallazgo de una persona sin vida, por lo que elementos de la institución se constituyeron en el sitio, donde corroboraron que se trataba del funcionario municipal. Informaron que el cuerpo será trasladado al servicio médico forense para que le sea practicada la necropsia correspondiente. En tanto, se continúa con los actos de investigación pertinentes a efecto de llegar al esclarecimiento de este hecho. Y muy bien. Y en sesión extraordinaria, el Instituto Electoral de Michoacán aprobó una serie de modificaciones al reglamento interior para ajustar la Contraloría Interna. Lo anterior incide sobre el sistema investigador en materia de anticorrupción. Como punto único se detalló que ahora el IEM tendrá un técnico investigador, otro sustanciador y uno más de acción resolutiva. Asimismo, se hizo notar que la normativa interna será reforzada para el desarrollo de sus funciones. Así lo dijo el titular del organismo, Ignacio Hurtado, quien destacó la armonización con el sistema estatal anticorrupción. Y muy bien, sobre poblados y sin custodios suficientes en los centros penitenciarios de Michoacán. Así lo reconoció el coordinador del sistema penitenciario en el estado, Ignacio Mendoza. El sistema penitenciario de Michoacán enfrenta un problema de sobrepoblación y falta de custodios, reconoció el coordinador Ignacio Mendoza. Sí tenemos un problema de sobrepoblación en Milcumbres y Alto Impacto. Es algo que se genera no por una cuestión atribuible a la coordinación o al gobierno de Michoacán, es un problema que se genera por el diseño del sistema de justicia, sobre todo en el orden federal. Recordemos que Michoacán solo tiene un centro de justicia penal federal y ese centro está en Morelia. Todos los involucrados o acusados o detenidos en materia federal tienen que venir a Morelia. Por eso estamos teniendo este sobrecupo. Estamos tratando de planteárselo a la autoridad federal. Vamos a buscar la manera de trasladar algunos internos en los otros centros donde tenemos espacio a efecto de evitar el hacinamiento, pero es un proceso que no es rápido. Tenemos el 30% en este momento en Milcumbres y el 23% en Alto Impacto. Respecto a los custodios, el coordinador señaló que son poco menos de 1,500 con los que se cuenta en el estado, cuando el ideal serían más de 4,000 solo para el penal de alto impacto. El trabajo no es sencillo, no es fácil. Desafortunadamente, a lo mejor los salarios no son los más atractivos. Entonces tenemos rotación, poco a poco hemos ido incrementando la capacidad en términos no solo de custodios, de médicos, enfermeras, trabajadores sociales, con objeto de atender de mejor manera. Pero bueno, vamos, no es algo simple. Nacional establece que en el penal de alto impacto lo ideal sería que hubiera un custodio por interno. Explicó que existe una campaña permanente de captación de custodios, sin embargo, la rotación de personal es alta y no hay recursos para ofrecer mejores salarios. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Yesenia Magaña. Muy bien, mucho que hacer en el sistema penitenciario del estado. Esto es un fenómeno que se ha venido reportando desde hace ya mucho tiempo y están en esa ruta evidentemente de ir despresurizando. Por eso nació en su momento el sistema de justicia penal, que en su momento fue nuevo, ya es bastante avanzado. Sí, de hecho, la Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó también el tema del hacinamiento en las cárceles aquí en el estado de Michoacán y ojalá entendemos que el coordinador tiene todo el interés en mejorar las cosas. Y esperemos que se pueda avanzar, por supuesto. Así es. Hemos llegado al final de su espacio informativo de las 2. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado a través de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Yo soy Héctor Tapia. Y yo soy Estrellita Fuentes, deseándole una maravillosa y feliz tarde, feliz inicio de semana. Y recuerde que tiene una cita con nosotros mañana en su noticiero a las 2. Que pasen una excelente tarde. Buen provecho. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán.